Bueno, retomemos el esquema que vamos a seguir desarrollando en el sentido de que yo decía que América Latina había tenido 3 momentos de ebullición social, política, cultural, y que la ebullición implicaba la transformación de múltiples formas, contactos y relaciones de una sociedad. Pero lo que la caracterizaba era que la sociedad posterior a la ebullición no era la misma que la que estaba antes, y que además de eso los mapas habían cambiado. Esas eran las 2 características, que la sociedad era otra y que los mapas eran otros. Esa ebullición podría durar muchos años o podría durar pocos, y no todas las sociedades tenían las mismas características. Yo les decía a ustedes, Europa tuvo muchísimas ebulliciones y mucho más violentas que las nuestras, y nosotros tuvimos 3 claras ebulliciones que nos marcan de alguna manera, cuando entremos a la tercera, nos marcan el destino que vamos a ir teniendo los latinoamericanos. Y lo más importante e interesante de eso es que ese destino depende un poco de lo que los latinoamericanos hagan, porque la historia no es una sucesión de hechos de causa y efecto que indefectiblemente se van a producir, sino que se van a producir en la medida en que la acción del hombre les va dando uno u otro sentido, una u otra dirección. Entonces, yo les dije que en la primera ebullición, que fue la conformación de América Latina, hubieron muchos elementos como que son temas aparte y que mucha gente escribe incluso libros sobre cada uno de esos temas. Las matanzas que se hicieron, las pestes que hubieron, los grados de explotación y exterminio de los pueblos, las riquezas que se extrajeron, los grupos sociales nuevos que aparecieron en el mundo, como la piratería que aparece de llevar las riquezas de aquí para allá. Y además de todo eso, hubo en América Latina un mestizaje. Es decir, que el pueblo ibérico, que era mestizo, era el más mestizo, no digo el único, pero el más mestizo de toda Europa. Yo diría que era el lugar por donde habían cruzado todos los grupos étnicos y que se habían quedado. Habían desde godos que provenían de los alemanes, hasta habían en el sur africanos, y todo eso se juntaron. Por eso el español no tiene un tipo físico determinado. Una cosa es el gallego, otra cosa es el vasco, otra cosa es el andaluz. Cada uno tiene un tipo diferente porque las mezclas fueron la característica del español. Pero como Castilla tomó la delantera militar y además cultural, en el sentido que naturalmente se impuso el idioma castellano, porque los ejércitos de Castilla fueron tomando la vanguardia, entonces ese mestizo vino aquí y se mestizó con naturalidad. Eso dijimos en la clase anterior. Y yo les decía que de todos los elementos que habíamos nombrado, los malos, los medianos y los buenos, el único elemento que le daba perspectiva de futuro era el mestizaje.
porque era el nacimiento de un pueblo nuevo, que no era ni español ni era indio, era el mestizo. Y que ese personaje no tuvo conciencia de sí, conciencia de su importancia. Hablaba la lengua materna como la lengua paterna, nació un ser bilingüe y tenía categorías de valores en la cabeza, tanto de la constitución social del pueblo en el cual nacía, como de la constitución social del pueblo del padre. Entonces nace otro tipo nuevo, un tipo cultural nuevo, un pueblo, una cultura nueva. Pero una cultura tiene mucho tiempo para tomar conciencia de sí misma. Yo les decía que recién en la segunda etapa, cuando aparece la segunda ebullición, que es la independencia, ahí el mestizo es el ser colectivo principal, el protagonista principal de la independencia es el ser colectivo del mestizo. En los ejércitos, en los levantamientos, en los planteos, eran muy raro el hijo de español que ya estaba considerado criollo. Yo les conté a ustedes que un militar nacido en Coronel, más o menos así era, nacido en América ganaba 50 pesos y si había nacido en España ganaba 300 pesos. Entonces había una diferencia marcada entre el propio hijo de español que nacía en América se consideraba objetivamente criollo, porque el hecho de haber nacido en este lugar lo ponía del lado de los criollos. Por eso aparecen españoles peleando del lado de la independencia y aparecen indígenas peleando del lado del rey. O sea que fue una verdadera guerra civil, no eran los ejércitos españoles con ejércitos de aquí, de criollo. Acá en esta zona no llegó ni un ejército español. El único ejército español que salió de España fue el de Morillo, que iba a venir al Río de la Plata, pero cuando desconfían de Boves en Venezuela, que en nombre del rey se quería proclamar rey él y decía que él iba a ser el que iba a poner la corona al próximo rey, porque había ganado tantas batallas, lo derrotó a Bolívar varias veces, los hizo exiliar varias veces en las islas del Caribe, y entonces deciden dejarse de embromar y tomar un punto fijo que era el Caribe, y empiezan por Venezuela. Bueno, les va mal, y ese fue el único ejército que vino. Y ese ejército que vino es el único ejército, digamos, que podríamos decir luchábamos contra los españoles, luchábamos entre nosotros, con dos banderas diferentes, nada más. Pero éramos los mismos, y hasta eran parientes en muchos casos. Belgrano era pariente de uno de los generales españoles del Alto Perú, y Periodistán, claro, incluso le perdona la vida en un momento determinado cuando lo vence en Tucumán, le perdona la vida diciéndole que el otro le iba a entregar la espada y él le dice, no, me basta con la palabra de que no vas a sacarla más para luchar contra tu propia patria. Y terminó la historia. O sea, un trato que no son tratos o palabras o frases que se dicen entre naciones enemigas. Era una guerra civil, una guerra de la independencia, pero una guerra civil. Peleábamos entre nosotros. Bueno, en esta segunda ebullición también aparecen todos estos elementos que estamos diciendo.
Primero, que fue una guerra civil. Segundo, que no tenían exactamente una concepción de a dónde llegaba geográficamente el espacio que querían liberar. El espacio para ellos, tanto para Morelos, que era un sacerdote que dirigía la Revolución Mexicana, como para San Martín, que dirigió la parte más pesada, digamos así, de la emancipación del sur, la patria era todo lo que había quedado de España, no había ninguna discusión. Nadie vino a decir que nosotros éramos una cosa u otra, eso vino mucho después. Pero lo que se produce, y esto es importante tener, importante recordar y remarcar, porque ahí aparece el problema de la cultura lentamente, es que la pregunta que uno hace es, ¿por qué las luchas contra España se transforman de pronto en luchas entre las regiones? ¿Por qué? Ese es el elemento fundamental como para escarbar y decir cuáles eran las ebulliciones que había, las contradicciones que había en la etapa de la independencia. Podríamos decir que en primer lugar, tal como lo señalamos en la primera ebullición, América Latina estaba conformada ya por sus capitales principales. Y en aquel momento el mar era español, estaba navegado por españoles. Hasta que en 1805 se une Francia con España para destruir la armada inglesa, que era la armada que se empezaba a ver como la invencible, y se da la famosa batalla de Trafalgar, donde el almirante Nelson destruye totalmente las dos armadas juntas, la española con la francesa. Muere en la batalla Nelson y desde entonces la Marina Británica se viste de luto. Ustedes saben que los marinos británicos se visten de luto. Pero por esas cosas curiosas de la vida, las marinas latinoamericanas también se visten de luto, que fueron las que pelearon contra Nelson. Y ahí eso es un problema cultural. El primer punto que quiero señalar del problema de la cultura, cómo van surgiendo puntas que las vamos a ir desarrollando. Entonces, como lo que ocurre en esencia es que un Estado desaparece, el Estado español desaparece, se rompe, no aparece inmediatamente un Estado nuevo. No hay Estado. Aparece la sociedad, no el Estado. La sociedad que se da sus propias autoridades. Por ejemplo, los Mbá guaraní tienen autoridades, pero no son un Estado. O sea, nosotros no estábamos considerados como Estado de ninguna manera. España no nos consideraba un Estado, Francia tampoco, Inglaterra tampoco, en el 20 y pico recién, largo, después que arregló empréstitos y cosas, entonces sí nos consideró un Estado. Pero durante toda 15, 20 años peleamos sin ser Estado. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad queda como desnuda, se elige sus jefes y quiere seguir existiendo. Y paulatinamente quiere seguir existiendo como era, pero con algunas reformas. Y acá voy a tocar, haciendo un paréntesis, un puntito que desde la escuela nos meten en la cabeza. A nosotros nos hablan que todo se hizo en nombre de Fernando VII, pero que eso era una máscara. Incluso hay autores que ponen, el capítulo se llama La máscara de Fernando. Eso no es así. Lo que ocurría era que habían habido en Europa varias revoluciones, no una. La primera fue la de Cromwell en Inglaterra. La Revolución Inglesa también se llevó la cabeza de un rey. También le cortaron la cabeza al rey, igual que en Francia. Pero la burguesía inglesa se dio cuenta de los cambios. Inmediatamente creó los parlamentos. La Cámara de los Comunes, que era todo el pueblo que podía votar, y la Cámara de los Lores, que votaban aquellos que podrían ser condes o duques, etcétera, etcétera. Entonces, así y todo, con diferencias y todo, el pueblo votaba. Todos estos nombres que nosotros conocemos aquí, Canning, Lord Strangford, Ponsonby, todos los ingleses que vinieron acá a dividirnos el Río de la Plata, eran de la Cámara de los Comunes. Eran hombres que eran de la clase media de Inglaterra. Entonces, habían logrado un equilibrio y habían roto con el absolutismo. ¿Qué quería decir eso? El absolutismo era una concepción del poder totalmente absurda, que tenía su basamento en que el rey provenía de una decisión divina. Entonces, al venir el rey de una decisión divina, era indiscutible. Todo lo que él era poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. De ahí es que salen todos los pensadores, como Montesquieu, como Rousseau, todos los que después llamamos la enciclopedia, franceses, ingleses, de todos los países, los italianos también aportaron, y empezaron a reestructurar lo que se puede llamar el funcionamiento de la sociedad de otra manera, con un rey sin poder y un parlamento con poder. Un rey que simbolice la nación y un parlamento donde se pueda discutir las leyes que se van a cumplir. O sea que el parlamento tenía más poder que el rey. Esa era la lucha contra el absolutismo. Y eso fue lo que pensaban todos los revolucionarios de Mayo. Después la historia que se escribió era para justificar de que nosotros ya éramos antirrey desde el comienzo. No sé qué historiador pregunta, ¿cómo puede ser que sin ponerse en contacto en México, Morelos, en Caracas, el 14 de abril se hace el primer gobierno patrio en Venezuela, de 1810. Y el 25 de mayo, ni matando caballos, no había motores en los barcos, no podían llegar. Y todos hablan de que tenían que jurar por Fernando VII. ¿Por qué? Porque Fernando VII, ellos tenían la esperanza
de que Fernando VII iba a ser el rey, que ante la evidencia de lo que pasó en Inglaterra y ante la evidencia de lo que pasó en Francia, que había fracasado la revolución porque tumbaron abajo el rey, pues quisieron poner una asamblea, la asamblea se les fue la mano, guillotinaron a la mitad de la asamblea, entre ellos al que inventó la guillotina, y además de eso no se pudo establecer un equilibrio porque de su seno, de su ejército, surgió un poder mucho más grande que el de un rey, puesto que se declaró emperador don Napoleón Bonaparte. Entonces, la Revolución Francesa no era mostrable, a nadie se le podía convencer en ese momento que estábamos de acuerdo con la Revolución Francesa, porque hablaba de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, eso fue parte de una posterior mistificación y de falsificación de una cultura. Vamos entrando en lo que yo quiero. Esa Revolución Francesa no estaba querida por nadie. Fíjense ustedes que Belgrano se fue a Europa a buscar la posibilidad de coronar un rey en el Plata. Belgrano, que dirigió 2 campañas militares por la libertad de América. San Martín se declaró monárquico toda su vida. Y en el año 21, cuando se hace la revolución en España, donde se plantea estas cuestiones que estoy diciendo, o sea, que el rey reine pero que no gobierna, etcétera, etcétera, San Martín se sienta a conversar con el jefe del ejército español y le dice: vamos a poner un rey en el Perú y declaramos la independencia. Y cuando viene en el año 27, creo, cuando lo fusilan a Dorrego, San Martín viene a ponerse a las órdenes del gobierno de Buenos Aires para encabezar la guerra contra el Brasil. Su barco estaba en Montevideo y cuando se entera que lo habían fusilado a Dorrego, San Martín no baja. Entonces Lavalle le manda a ofrecer la presidencia de la República y San Martín rechaza y le dice: soy monárquico, este documento está publicado en todos los libros de historia, soy monárquico y he sido siempre monárquico. Y además de eso, pero entiéndase bien, monárquico en este sentido que yo estoy explicando, de que el que mandaba era el pueblo, no en el sentido de que quería un rey para obedecerlo, un rey que simbolizaba la unidad de la nación, nada más. El rey de España hoy en día no manda, no firma nada, no tiene la firma autorizada. Y lo mismo que la reina de Inglaterra, son símbolos de los países viejos que nosotros realmente no necesitábamos, porque éramos países que estábamos todavía por nacer. Entonces buscaban la forma para darle más fuerza y entonces algunos decían: bueno, hay que poner un rey para que se ponga algún orden, y todos empezaban a obedecerlo una vez que esté. Belgrano se cansó de eso, fue al Congreso de Tucumán, planteó la necesidad de que hay que poner un rey inca, ya que no conseguía, nadie en Europa quería hacerse cargo de este incendio que era el Río de la Plata. Entonces dijo: bueno, algún indio se va a hacer cargo, porque es su tierra. Ese indio existió, fue el hermano menor de Tupac Amaru, y le costó la cárcel porque lo agarraron los españoles, lo llevaron a una cárcel del norte de África y allí se perdieron sus rastros. Se llamaba
Juan Bautista de América. Existió el indio de Belgrano, no era una idea de agarrar algún inca cualquiera, era el hermano menor de Tupac Amaru, que había sido el que dirigió el levantamiento libertario. O sea que tenía toda una lógica revolucionaria la propuesta, no era una locura. Por supuesto que las élites nuevas que iban naciendo, como la de Buenos Aires, con Tomás de Anchorena a la cabeza, dijo: ¿y dónde está el rey?, le pregunta uno de los congresales. Y debe estar tomando pisco borracho en alguna pulpería. Pero no se trataba de eso, se trataba justamente de que el Congreso de Tucumán no iba a consagrar un rey, porque la oposición porteña y la oposición de algunas otras provincias se lo impedían. Y esas cosas se sacaban por unanimidad o fracasaban. O estaban todos de acuerdo o directamente fracasaban. Entonces, de todos estos hechos, estos elementos que vamos viendo, hay uno que yo ya les mencioné, que se produce en el año 1826, que es la fundación de la Universidad de Buenos Aires. O sea que de las batallas, la discusión política de qué tipo de Estado se va a dar, si va a ser con rey o va a ser sin rey, de la aparición de los caudillos, fenómeno nuevo, porque nadie había visto nunca a la América nuestra en armas, peleando con caudillos adelante. De todo eso aparece una cosa ahí en Buenos Aires que muchos no le dan importancia, que se llama la fundación de la Universidad de Buenos Aires. Pero sí le da importancia la delegación comercial del Imperio Británico. Y el delegado comercial, porque en esa época todavía no teníamos independencia, entonces no teníamos embajadores, escribe a Londres diciendo: se está por formar una universidad. Y en la materia de economía política se va a dar Adam Smith. Es decir, se va a enseñar a ser liberal. Eso es muy importante porque por primera vez aparece en la lucha de los poderes la cuestión educativa. Aparece como un instrumento, y lo veían perfectamente los ingleses, como un instrumento de la cuestión del poder, el problema de la educación. Luego de eso se genera en la próxima oleada, digamos, que tiene en cuenta esto, es la llamada generación del 37. La generación del 37 fue una mezcla de cosas, de rescates de tradiciones, pero al mismo tiempo de descubrimientos de teorías europeas. Y esas teorías europeas expresaban una realidad que eran totalmente otras, distintas a las nuestras. Esa realidad de Europa, donde ya aparecía para fíjense ustedes que en 1848 Carlos Marx y Federico Engels escriben el Manifiesto Comunista y empiezan las discusiones entre los anarquistas, los socialistas, los comunistas, ideas y palabras que aquí en El Plata se desconocían totalmente. Entonces,
don Esteban Echeverría, que hace una descripción de lo que era la Argentina, que dice que uno de los males era la extensión, que le echa la culpa a nuestra herencia española por nuestro atraso, que además de eso dice que el voto no puede ser ejercido por aquellos que no sabían leer y escribir, es decir, que los analfabetos no podían votar. Es decir, algo así como lo que después va a decir Sarmiento en Facundo. Comienza a haber un pensamiento de mucho peso en el sentido de que se quería organizar este pedazo de tierra que no se sabía a dónde llegaba, pero ya se empezaba a poner una teoría para organizar ese pensamiento que no era de aquí. Y tampoco había surgido de aquí ninguna teoría que contradiga a esa otra. No había surgido hasta ese momento un pensamiento nacional, digamos así. Habrían cosas sueltas en algunos caudillos, pero el pensamiento nacional en el siglo XIX en realidad fue flojo, sobre todo en la primera etapa. Podríamos decir que Alberdi, Juan Bautista Alberdi, que se va de la Argentina a los 30 y pico de años y vuelve 40 años después, escribe toda su obra en Europa. Y ahí está el nacimiento del pensamiento argentino. Ahí comienza el revisionismo histórico, ahí comienza la reivindicación de Artigas, ahí comienza la reivindicación del doctor Francia en el Paraguay. Son 16 tomos que los publica Roca por primera vez en 1880 y que por supuesto se opone a que se publique eso Mitre, porque él no quedaba muy bien parado. Uno de los tomos se llamaba Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Y los grandes hombres eran los caudillos federales y los pequeños eran Sarmiento y Mitre. Entonces, por supuesto, empieza la discusión que no terminó todavía. Estamos hablando de la década del 30 del 1800. Ahí comienza esta discusión y todavía no termina. A cabo de la semana pasada, ustedes habrán visto, se hizo en San Juan un congreso para revalorizar el pensamiento de Sarmiento. Y el pensamiento de Sarmiento es la filosofía que tuvo la oligarquía argentina, profunda, la más profunda, porque Mitre no era un pensador, Mitre era un dibujador de anécdotas. Decía que el capitán fulano atravesó por tal lado, sus batallas en general fueron inventadas. Era un novelista que escribía para defender sus intereses y crear una imagen de un gran general que perdió todas las batallas que peleó y se dice, con razón, que una vez se hizo un desfile el 25 de mayo y él mandó una tropa por una calle y por la misma calle mandó la otra. Entonces dice que es el único general en la historia argentina que además de las batallas perdió un desfile. Bueno, Mitre no era un pensador, Sarmiento sí era un pensador. Sarmiento era un hombre instruido, un hombre profundo y un hombre que había analizado y había llegado a conclusiones que él las defendió hasta la muerte, pero para mí profundamente erróneas y que hicieron un gran daño a toda la escuela argentina en sus tres niveles. Él repite ciertas cosas de Echeverría y otras les agrega.
agrega conceptos racistas, agrega la concepción spenceriana del determinismo, agrega una especie de darwinismo social en algunos aspectos, donde el hombre superior triunfa y el inferior, ¿quién es quién para decir que uno es superior a otro? Implica allí un prejuicio de decir que fulano de tal tiene tales valores, depende de qué. Entonces, de ahí se justificaba la esclavitud, se justificaba que se explote a los indios, se justificaba todo lo que ocurrió durante el periodo donde estos hombres se hacen cargo del poder y de la educación argentina. Es decir, que de la ebullición tardó un poquito, pero el punto más importante de la ebullición segunda de la independencia es la parte, la imposición de una educación liberal. Primera y conclusión. Así como de la primera ebullición, el punto más importante que hay que estudiarlo y profundizarlo es el mestizaje, porque eso nos identifica y nos pone de pie ante el mundo para saber quiénes somos. En la segunda ebullición, lo que más importa para el manejo de la futura sociedad es la imposición paulatina del concepto de la educación liberal individualista, que es la que todavía prima en la mayoría de las escuelas. Entonces, eso se da en el primario, se da en el secundario y también se da en la universidad. No en todas. Acá quiero aclarar dos cosas. La vez pasada me encuentro con un amigo, a veces las anécdotas enriquecen, y yo le digo, sí, me recibí, hice unos posgrados, estoy trabajando en una educación privada. ¿Privada?, me dice el tipo. Vos que tanto era laicista en la década de tu secundario y en primeros años de la universidad. Y claro, porque la educación del Estado no era neutra. Y eso nosotros no sabíamos. No era neutra, era la educación de la oligarquía. Ella nos enseñaba la historia que teníamos que aprender. Ella nos enseñaba la economía política del librecambio que teníamos que aprender. Entonces nos preparábamos para ser sometidos, no para ser libres. En el año 80 se discute si la Argentina tenía, en 1880, tenía que ser la Iglesia, porque tenía la Iglesia un montón de prerrogativas, anotaba a los vivos, a los muertos, cuidaba los cementerios, y además de eso tenía a su cargo la educación. Entonces aparece la ley 1420, que trae una discusión muy grande, y le entrega al Estado la educación. Es importante, porque fíjense ustedes que eso tuvo como consecuencia dos cosas. Primero, que democratizó al pueblo. Hubo una igualdad. Allí en la escuela no había diferencias, había que ir a la escuela del Estado. Empezaron a ser muy buenas escuelas del Estado, muy buenos maestros. Y en segundo lugar, lo que ocurre es que tenía que asimilar a la inmigración. Fíjense ustedes que la inmigración se estaba produciendo, habían colonias italianas en Entre Ríos que tenían escuelas que hablaban el italiano,
los niños estaban separados de los pueblos criollos, digamos así, lo mismo ocurría en Santa Fe. Entonces, es una manera de integrar el país la educación obligatoria. Esos son los dos aspectos positivos, que por ejemplo no los tuvo Chile. Ahora está discutiendo Chile lo que nosotros discutimos en el 80, la enseñanza gratuita, laica y obligatoria. 1880. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido fue muy positivo, porque acuérdense a pensar así, las cosas no son o positivas o negativas. Las cosas tienen sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, porque siempre de las contradicciones que tienen las cosas sale la luz, sale una síntesis superadora, siempre. Entonces, no son o malas o buenas, son las dos cosas. Después vemos cuál de los aspectos se impone sobre el otro. La historia es un movimiento permanentemente cargado de contradicciones y una va superando a la otra. Esta ley 1420 tenía estos aspectos y de alguna manera se consagraba a la 1420 como la culminación de un largo proceso de construcción de escuelas, donde Sarmiento y sobre todo Avellaneda, porque el que fundó las escuelas fue Avellaneda, el ministro de Educación de Sarmiento. Aunque Sarmiento quiso fundarlas, repartió el presupuesto distinto al de Mitre, que solamente gastó en Buenos Aires, y Sarmiento no, fundó en La Rioja, fundó en San Juan, fundó en varias provincias argentinas escuelas donde la gente no sabía escribir ni leer. Pero se impone dentro de eso, silenciosamente, el sistema liberal de entendimiento. Es decir, la Argentina tenía que abrir sus puertos, abrir sus ríos, no defender sus industrias. ¿Para qué? Lo dice Sarmiento, ¿para qué queremos industria si nosotros tenemos buen pasto? Nosotros tenemos que ser un país agropastoril y que otros países cumplan el papel de países industriales. Y nosotros le vendemos a ellos las materias primas y ellos nos venden los bienes industriales. En la década del 80, que viene la generación del 80, se produce un grupo importante que se opone a todo esto, encabezado por don Carlos Pellegrini y por el autor de su famosa historia argentina, la historia de López, que es la historia que no es muy distinta a la de Mitre, pero tiene mayor vuelo, en el sentido que es más rica desde el punto de vista interpretativo, y López era un tipo, además era medio imaginativo también, está lleno de anécdotas y de leyendas entremezcladas con verdades, pero el vuelo de su obra de historia argentina, del Vicente López, el hijo del autor del Himno, se pone él a la cabeza del movimiento industrial. El movimiento industrial estuvo formado por, como les dije recién, Carlos Pellegrini, Eduardo Wilde, José Hernández, el autor de Martín Fierro, Rafael Hernández, el hermano, que participaron de todas nuestras guerras civiles, cuando los levantamientos de López Jordán en contra de la presidencia de Sarmiento, y crean una revista que se llama El Industrial y presentan un proyecto de ley en la Cámara cuando era presidente Avellaneda en el año 74 y ganan y votan el proyecto de protección de las industrias.
Y en el discurso de Pellegrini termina diciendo: todos los países fueron al comienzo proteccionistas, protegieron sus industrias y una vez que fueron potentes, fueron liberales, porque ya lo que los agotaba y ya estaban agotados de su propia producción, querían meterlo en otro mercado. Entonces les exigían liberalismo a los países que no tenían nada que producir y tenían que abrir sus industrias, y ellos por su parte no dejaban entrar nada de lo que compita con lo que producían. Así fue Estados Unidos, así fue Alemania, así fue Inglaterra. Permanentemente la lucha y la competencia de las producciones tenían siempre dos etapas. Además, tenían la otra, que era que la industria que recién surgía se falsificaba. A veces a mí me dicen, ahí en el Paraguay falsifican todo. Y es cierto, pero están haciendo su revolución industrial. Los alemanes cuando hicieron la revolución empezaron a hacer el acero y todo lo que había era Made in England. No decía Made in Germany. Hasta que el acero alemán no fue respetado y fue reconocido como un gran acero, ponían el sello falso. Y yo me acuerdo cuando era chico y estaba haciendo el peronismo su revolución, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, se producían unos cuchillos que decía Made in Germany y eran nuestros, porque nos estábamos abriendo camino de la misma manera. O sea que se ponía una marca conocida para poder abrirse camino y poder vender. Esa era la cuestión cuando empezamos nosotros a ser industriales. Decía que en aquel discurso, al cerrar la discusión, don Carlos Pellegrini dijo: ha llegado la hora de que la Argentina produzca algo más que pasto. No tenemos destino solamente con el pasto, que era lo único que producía, pues la Argentina tenía un régimen de lluvias, la pampa húmeda se caracterizaba por tener un régimen de lluvias y de humedad y el humus pampeano que no tenía ninguna otra parte del mundo. Entonces la carne argentina llegaba al mercado internacional con un precio que era mucho más barato que el que imponían Estados Unidos y Australia. Entonces la diferencia, esa diferencia que se llama renta diferencial, esa diferencia se venía para la Argentina. De ahí viene la época de que Dios es argentino y que los uruguayos le pasó lo mismo, tenían un régimen hermosísimo, hasta que entraron en crisis. Pero el sistema educativo siguió siendo el mismo. Este proceso de la Argentina agropecuaria, digamos así, dura desde la batalla de Pavón, 1861, hasta la crisis internacional de la Bolsa de Valores de Nueva York, donde hace quebrar a la mayor parte de las empresas europeas. Entonces, desde ese momento, se le deja de comprar a la Argentina al precio que se le compraba, lo que implica que Argentina se hunde en la crisis. Eso le cuesta al gobierno a don Hipólito Yrigoyen y a la mayor parte de los presidentes de América Latina, caen todos los gobiernos, y podríamos decir, empieza la discusión sobre qué Argentina tenemos que tener nosotros. Fue en el 29, fue en octubre del 29.
Y en el 30 cae Irigoyen, por eso se le llama la crisis del 30, porque la crisis económica se transforma en crisis política. Y después del 30 es importante esto. Dice Métol Ferré que si nos tuviésemos que guiar por los pensamientos, por la forma de pensar de la gente, toda la Argentina pensaba hasta el 29 de octubre del año 30, pensaba como en el siglo XIX. Tenían los mismos valores, se enseñaban las mismas cosas en las escuelas, se enseñaba que la barbarie eran los caudillos y el bárbaro mayor era Rosas. Se enseñaba que los grandes hombres habían sido los constructores de la Argentina, Mitre, Sarmiento, etc. Se enseñaban las mismas cosas y se pensaba de la misma manera. Salvo hay una generación en el año 90, en el 98, producto de la guerra de Cuba contra Estados Unidos, que en la Argentina se refleja y introduce dos temas importantes. El tema de la unidad de América Latina y el tema de la industrialización. Su mejor expresión fue Manuel Ugarte. Allí estuvieron José Ingenieros, Ricardo Rojas, gente que podríamos decir olvidada, Carlos Octavio Unge, que tiene un libro sobre economía, que Perón lo tenía en la mesita de luz siempre, Una nueva Argentina, donde propone la industrialización de la Argentina. Pero eso quedó totalmente tapado por la oleada de exportación e importación que luego vuelve a reconstruirse. O sea que esa tentativa pequeña, digamos, de principio de siglo, no tiene la trascendencia que sí va a tener la discusión que se inicia a partir del año 30. Porque a partir del año 30 se pone en juicio todo lo que hasta ese momento se nos enseñaba. Es decir, resultó ser que la República terminó en un golpe de Estado y que quienes eran héroes no eran tan héroes, etcétera, etcétera. Y ahí nacen los primeros pasos de un coherente movimiento nuevo de revisionismo histórico. Un revisionismo histórico que al comienzo va a ser un revisionismo católico y que después van a haber muchas corrientes revisionistas. Esto es importante. ¿Por qué? Yo le decía el otro día a Castiñeira, fíjate que la ley 1420 fue positiva en el sentido de que incorporó a todos los niños extranjeros al habla castellana y les hizo dejar la bandera de sus padres por la bandera argentina. Es decir, nacionalizó a los niños que en ese momento formaban comunidades italianas, rusas, etcétera, etcétera, y sobre todo en el litoral argentino, Santa Fe y Entre Ríos. Fue positiva en eso, fue positiva en el sentido que también, al ser gratuita, incorporó a la escuela a los pobres argentinos, cosa que hoy en día, como repito, se está haciendo en Chile, se está discutiendo en Chile, pero al mismo tiempo mantuvo el contenido de la enseñanza liberal. O sea, la enseñanza estatal, repito, no fue neutra.
justificaba a esos héroes y al proyecto de país que esos héroes tenían. A partir del 30 comienza otra cosa. Se discute el proyecto de país. Y personas que habían sido liberales, como don Leopoldo Lugones, que había escrito una apología de Sarmiento, que había escrito una apología de Roca, de un Roca liberal, digamos así, por su lado empieza escribiendo un libro magnífico que les recomiendo, que se llama La Grande Argentina, que es el primer proyecto de una Argentina industrial. Yo diría, es el primer plan pre-peronista que hay en la Argentina. Lo escribe don Leopoldo Lugones. Y además de eso, por supuesto, hace valer todas las cuestiones tradicionales con su poesía, el payador, etcétera, etcétera. Empieza a haber un renacer de la conciencia nacional y eso se da en toda la sociedad, sobre todo el litoral y Buenos Aires, pero no llega al Estado. Va a ser recién, fíjense ustedes la lentitud de la cuestión educativa, va a ser recién en la presidencia de Frondizi donde se va a discutir si la enseñanza tiene que ser exclusivamente laica o si la enseñanza tiene que ser libre. Lo que pasa es que los que eran partidarios de la enseñanza laica decían, la Iglesia quiere seguir manteniendo la enseñanza. Y por el otro lado, quienes eran partidarios de la enseñanza libre o religiosa, porque en ese momento no había enseñanza libre, nadie ponía un instituto ni una universidad, nadie que no tuviese un peso como tenía la Iglesia en ese momento. Entonces decía, no, la enseñanza laica en el fondo está defendida por el nuevo fantasma que recorría el mundo, que era el comunismo. Entonces así se dio el duelo, un duelo hermosísimo donde me tocó ser testigo y partícipe de ese duelo. Por supuesto que yo estaba en la posición equivocada, estaba pensando que la solución era la enseñanza laica. Pero después me di cuenta nuevamente, dentro del transcurso ya estaba en la universidad, no, estaba en el secundario, pero cuando entro a la universidad me doy cuenta que mi profesor de Historia Constitucional Argentina era rosista. Y él me muestra la otra cara de la moneda. Él había entrado por concurso y me muestra la otra cara de la moneda. Me doy cuenta de que la enseñanza realmente que yo había recibido siempre me hizo ser laico, me hizo tomar las conductas de un ser que está educado para comportarse de esa manera. Y como yo, todos. El otro día les conté, me encuentro con un amigo de Corrientes, que cuando yo le digo que tengo un instituto, me dice, pero ¿y dónde está el dirigente de la enseñanza laica? ¿En qué quedó? O sea, como que fuese una contradicción. Y no, es un salto en la comprensión de que ese sistema educativo recién en el gobierno de Frondizi entra totalmente en crisis y se vota. Y la enseñanza laica se impone, libre se impone democráticamente, y eso permite la aparición en masa del revisionismo histórico, legalmente reconocido. Hasta ese momento estaba prohibido, había una ley que expulsaba a los alumnos que hablaban mal de los próceres. O sea que si alguien quería hacer una monografía diciendo que Mitre destruyó el Paraguay defendiendo los intereses británicos,
era expulsado de la universidad. El demócrata, eso existía en la Argentina. Esa ley existía en la Argentina, que queda sin efecto cuando se legitima la enseñanza libre. Entonces, esa enseñanza libre, de ahí en más, creo que ha crecido, creo que es la que tiene mayor influencia en la opinión pública argentina. Hoy en día nadie cree en la enseñanza que se hace ¿cómo es? En los organismos del Estado. Fíjense ustedes, todos los años lo que dice los subsiguientes y siguientes rectores de la Universidad de Misiones, de que el grave problema es el hecho de que los alumnos abandonan. 80% se les van porque no creen en lo que escuchan. Entonces, la crisis de la educación es una crisis de fe en lo que los profesores esos dicen, porque esos profesores no salieron de la crisis donde pasamos nosotros, que nos educó nuestro Estado en sus momentos en que ese mismo Estado fue haciendo sus transformaciones. Entonces, creo que estamos en ese aspecto preparados como para seguir adelante, profundizar todos los revisionismos que sean necesarios, no tener ningún tipo de miedo a una revolución cultural, en el sentido de ir cambiando los paradigmas. En la cultura hay revolución cuando se cambian los paradigmas, o sea, cuando se cambian los puntos de partida que se dan por ciertos, dentro de los cuales uno piensa o genera un pensamiento. Entonces creo que no, que estamos en esa situación. Por eso digo, de la primera, voy a dejar picando la pelota, de la primera ebullición surge el mestizaje como el aspecto más importante. De la segunda revolución de la independencia surge el sistema de dominación educativo. No era un problema independiente, era un problema que como no nos habían podido vencer por las armas, nos hicieron arrodillar por la educación en varias oportunidades. Y entonces entra ahora otro factor externo que nos va a hacer ingresar a la tercera ebullición, que es la que estamos viviendo ahora. Y que es que está cambiando en el mundo el sujeto histórico. Siempre, todo eso que hablamos, la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la industrialización alemana, la independencia de Italia, nuestras independencias, tuvo un preconcepto de lo que se llamaba el Estado-Nación. Hay sobre eso miles de teorías. Weber dice que en realidad el Estado-Nación es el Estado de mercado. O sea, cuando se complementa un mercado que fluye y se complementa en todos sus aspectos, tiene las condiciones de ser una nación. Bueno, hay muchas interpretaciones sobre lo que es el Estado-Nación, pero Italia es un Estado-Nación, Argentina es un Estado-Nación, Paraguay es un Estado-Nación, etcétera, etcétera. Cuando se da la industrialización en Alemania, después de Bismarck, uno de los funcionarios jóvenes de la época, Ratzel, que era el primer geopolítico alemán, es mandado a los Estados Unidos, porque también se estaba dando en los Estados Unidos una revolución industrial.
Ya se había dado hace mucho en Inglaterra. La revolución industrial inglesa es una revolución industrial dirigida por la concepción marítima del espacio. O sea, Inglaterra sabía que como islita chiquitita no iba a ir a ningún lado. Y como no tenía tierras, entonces conquista los mares. Es una cosa, un tema aparte, que otro día vamos a conversar, porque quiero cerrar esto de esa manera. Entonces, este Rappert se va a Estados Unidos. Estaba enloquecido con la industrialización alemana, habían trenes, fábricas de autos, fábricas de armas. Se estaba levantando Alemania de una forma impresionante. Después de su unificación, en 1870. Del 70 al 80 más o menos, él se habrá ido en el 90 a Estados Unidos y vuelve a fines del 90 enloquecido, pero no de alegría, sino que le dice a todo el gobierno alemán en conjunto, le da una conferencia y le dice: nuestra patria, Alemania, ya no es viable. Ha terminado el protagonismo histórico de los Estados-naciones. Lo que he visto en Estados Unidos quiere decir que surge un nuevo monstruo que se llama Estado-continente. Y que eso se transmite y se traduce en un inmenso poder contra el cual el Estado-nación no tiene ninguna posibilidad de defenderse ni siquiera de tener autonomía. Y sacó 4 o 5 ejemplos. Uno de ellos era que el tren que iba desde el Atlántico al Pacífico, para tener ganancias, ese tren tenía que tener unas locomotoras 4 veces más grandes que las que tenían los alemanes. Y tenían que tener, además, los vagones de carga mucho más grandes, porque si no, no daba ganancia trasladar de un océano al otro en un lugar anchísimo como es Estados Unidos. Como ese, otro montón de ejemplos, como el tipo de armas que estaban construyendo. Allí se construyó el Winchester, que se construyó para matar los últimos indios que quedaban. En fin, se da un hecho donde dice lo siguiente: 2 cosas que quedaron grabadas para siempre. Dice, primero, la única salvación que tiene Europa es unirse en un Estado-nación, en una federación de repúblicas, donde todos mantengan su identidad, pero que cedan una parte de su independencia para un gobierno común. De lo contrario, Europa no va a tener ningún destino. Lo dice en 1904, antes de las 2 guerras. Si los europeos lo hubieran escuchado, se ahorraban 40 millones de muertos. Y lo segundo, dice, la única nación que le puede hacer oposición y equilibrio a Estados Unidos es Rusia, porque es otro Estado-continente. Y en este momento se está industrializando a través de los capitales franceses. Estamos hablando del principio de 1900. Dice, y aparece entonces la cuestión de que canta en 1904 la lógica de todos los movimientos que hubieron durante todo el siglo. Al decir eso, vio la lógica que se iba a dar.
porque lo dijo en 1904 teniendo en cuenta el espacio, no teniendo en cuenta la ideología, porque la revolución bolchevique se da en el 17, no se da en el 4. Y ellos mucho antes, 13 años antes de la revolución bolchevique, plantea la lógica de las guerras y de los problemas en ese aspecto. Creo que el mundo se prepara para una situación de tensiones y que todo esto va acompañado a un nuevo aporte que hizo un gran escritor norteamericano, que es Samuel Huntington, que parte de la base de Ratzel y dice que lo que ocurre es que los grandes países son además bloques culturales y que al ser bloques culturales entonces mantienen un inmenso poder. Y aquí les voy a decir el punto con el cual voy a empezar la próxima clase. El poder es una palabra que se usa todos los días desde la mañana a la noche, pero se lo define científicamente muy pocas veces. Yo me voy a guiar por un doctor en ciencia política que fue mi maestro y que me hizo entender algo muy importante. Él me dice, en todo lugar hay poder y problemas de poder. En la pareja, en la amistad, en el trabajo, por supuesto, en los problemas gremiales, en las provincias y, por supuesto, en los estados. Pero una cosa es el poder del Estado y otra cosa es el poder de la sociedad. El poder de la sociedad es mucho más importante porque se pone en movimiento y después de la sociedad queda la nada. Acuérdense de la crisis de nuestro querido de la Rúa, donde el Estado se rompe, el poder vertical se rompe y avanza el poder horizontal. Y el poder horizontal es el que va a determinar todo lo demás. De tal manera que sin matarlos físicamente, los mata a todos los que estaban allá en el escenario. Es como eso que hacen encuestador de Ecuador, le aconsejó a Macri que no podía salir al lado de 5 o 6 personas que eran los que estaban en el escenario del 2001, que eran Menem, Duhalde, de la Sota, nuestro querido Federico Ramón Puerta, y no me acuerdo quién otro. Le costó la amistad de Puerta con Macri, pero no sale con ninguno de ellos. Porque la sociedad, el poder horizontal que no tiene existencia formal, mata políticamente y moralmente a las personas con el mismo efecto que mata el poder formal, que es el poder vertical. Porque hubieron 6 muertos físicos, pero hubieron más muertos políticos que no pueden ser más nada. Ahora, ¿de qué se compone el poder? El poder tiene un núcleo, y así voy a empezar la próxima clase. Ese núcleo se compone primero de población.
Donde no hay población, no hay poder. Ustedes imagínense que China puede mandar un ejército, tiene 1.300 millones de habitantes, puede mandar un ejército de 400 millones de personas y es como si no mandase nada, no disminuye nada. Entonces es un poder increíble, la mucha población. Así ocurre con la India. El segundo elemento del poder es el territorio. Los países con mayor territorio, si saben aprovecharlo, y no con desiertos, tienen mayor posibilidad de crear un poder. El tercero es la organización. Un país tiene que estar organizado, perfectamente organizado en los que son sus servicios. La cuarta es la industrialización. El país que no tiene autoabastecimiento industrial y que tiene dependencias de los productos industriales, carece de poder. Un país que tiene que comprar armas para defenderse, carece de poder. Y el último y el quinto es la cultura, la religión, el mito, como una sola cosa. Por más que tenga todos los otros poderes, si no hay una fe y una creencia mítica en lo que se hace y en el futuro, ese poder se desintegra. Hubo una vez aquí una experiencia cercana. Había un sindicato poderosísimo en Misiones. Y ese sindicato ganaba las elecciones en Posadas. Y le hacía la venia al próximo que ganaba. Y era un toma y daca, se repartía remedios, mesas, frazadas, sopa, de todo. Y entonces se ubicaba el voto. Pero no tenía mística, ni fe, ni religiosidad, ninguna cuestión del aspecto cultural. Entonces bastó un choque, un pequeño choque que tuvo con un grupo y el sindicato ese desapareció. De, qué sé yo, 70.000 votos que sacaba, sacó 350 en la última elección. Porque no tuvo el aspecto de la cultura, componente fundamental para que funcionen todos los otros organismos del poder. Aunque se tenga la mejor herramienta, en la perfecta herramienta terminada de la industria, el territorio más extenso, el mejor ejército, si no existe el mito como parte integrante de la conmovisión y del empuje de los pueblos, no hay victoria posible. El desafío de Argentina es doble. Primero, a ver si vamos a poder construir con el Mercosur un Estado continente. Segundo, si a ese Estado continente, ¿qué mito le tenemos que poner? Yo creo que los mitos no se inventan, sino que se recogen de la historia. Existen, la historia los ha creado. La historia tiene gran parte de mitología. Yo creo que Venezuela vive el 80% de puro mito. Ustedes escucharán la televisión y Bolívar es un tipo que come con todos los venezolanos todos los días. Es un mito viviente. Entonces, ¿cuál va a ser el mito que nosotros tenemos que recoger de nuestra historia
para que nos unifique y nos proyecte hacia el futuro. Si logramos eso, podremos ir adelante. De lo contrario, vamos a tener que vivir como en el siglo XIX, soportando la historia. O sea que nuestra libertad depende de nuestra conciencia. Muchas gracias.